Descubre todo lo que puedes vivir más allá del deseo y la pasión. Radio Mujer presenta Más de Uno. Un espacio para hablar sobre la sexualidad humana, las relaciones de pareja y todo lo que te lleve a tener una vida sexual plena y con responsabilidad. Más de Uno. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estás en Radio Mujer 1040. Hoy es 7 de diciembre de 2016 y estás en tu programa de sexualidad Más de Uno. Soy Carlota Tello y te doy la más cordial bienvenida a tu programa de sexualidad. Hoy vamos a tener un tema maravilloso, maravilloso. ¿Tú te has puesto a preguntar, te has preguntado a veces lo que tiene que ver el erotismo con el arte? Hemos visto muchas pinturas, esculturas, películas. En todos los géneros del arte hay erotismo. Y acuérdate que muchas veces te he platicado que todas y todos somos hijos de Eros, porque el Eros, el erotismo vive en nosotros de manera normal, de manera natural, más que normal, de manera natural. Porque es el deseo, ese deseo que te da como posibilidades de vida, que te da creatividad, que te hace sentirte vivo en muchas circunstancias de tu existencia. Cuando de repente tenemos problemas muy fuertes, ¿de dónde sacamos creatividad para resolver esos problemas? Pues del erotismo, del deseo de vida. Erotismo quiere decir deseo de vida, eso quiere decir. No te creas que solamente estamos hablando de deseo sexual. Y mucho menos de genitales, mucho menos. Entonces, el erotismo se vive en todo el cuerpo, se vive en todas las posibilidades de deseo y de placer que puedes tener. ¿No te da placer ver un amanecer? ¿No te da placer vivir en Guadalajara, una ciudad tan arbolada? ¿No te da placer ver la luna? ¿Viste la luna anoche? Estaba divina, divina. No estaba completa, pero estaba enorme. Y simplemente ves al cielo y das gracias, de verdad. Y ese agradecimiento y ese suspiro y esa manera de vivir con placer, pues estamos hablando de erotismo. Y los artistas, principalmente la pintura, la escultura, las películas, pues toman mucho en cuenta esto. Las pinturas, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, nos decía Juan Carlos Hernández, pues es que antes no había fotografía, entonces todo se plasmaba en pinturas, desde hace muchos, muchos años. Entonces las caras hermosas, los cuerpos, las circunstancias, las situaciones de vida, los comedores, la gente disfrutando una buena comida, una buena amistad, una buena charla, pues eran momentos de hacer estas pinturas artísticas que ahora se nos hacen maravillosas. Los impresionistas, por ejemplo, diferentes épocas que vamos a estar viendo en este programa, porque es muy interesante cómo hacer una historia del arte que tenga que ver con el erotismo y cómo es plasmado ese erotismo. Hace mucho tuvimos un programa muy lindo también, muy polémico, hubo muchas llamadas sobre erotismo versus pornografía. ¿Qué es pornografía y qué es erotismo? Ahora solo vamos a dejar el erotismo entendido como ese deseo de vida, como ese placer que todas y todos llevamos dentro y que aparte, de manera natural, todos los seres humanos buscamos el placer y la felicidad. Alguien que no lo hace, pues a lo mejor tiene algún trastorno de la personalidad, tiene alguna deficiencia en sus neurotransmisores que le están dando depresión, vive muy estresado, muy ansioso por los problemas de la vida, pero
aunque fuera así, aunque fuera que tuviéramos muchos problemas y que viviéramos con mucho estrés, porque vivimos también en una ciudad muy grande que nos genera de repente estrés por el tráfico. Yo he hecho a veces más de 1 hora de mi trabajo a llegar al radio, entonces sí llego así como un poquito neuras. Pero en cuanto empiezo a hablar contigo, en cuanto empezamos el tema, pues como que me voy relajando y es maravilloso tocar estos temas, que tú nos respondas, preguntarte y que tú también utilices tu creatividad para contestar, para ya sea que ganes un libro o no ganes nada, pero compartir con nosotros es muy importante. Entonces, esa parte, buscar algo que te relaje, también es muy importante, y a veces el arte relaja. Si tú ves un cuadro y te imaginas lo que se imaginaba el pintor cuando lo estaba pintando, qué estaba viendo. Hay un retrato de una chica muy bonita que se llama La chica con el arete de perla, que después hicieron una película. Bueno, es interesantísimo ver el rostro de esta chica. Hay un cuadro clásico también de una mujer muy clásica y también muy enigmática, que es la Mona Lisa, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diríamos del erotismo cuando vemos la Mona Lisa? ¿Sí? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué estaría dibujando? ¿Qué estaría pensando el autor, ¿no? Entonces, es muy interesante ver en cualquier tipo en la historia del arte, pues, ver los diferentes retratos, ver los diferentes modelos de mujeres y de hombres a través de la historia, y tienen que ver con esto, tienen que ver con el erotismo. Por ejemplo, los Luises, ¿no? En la Francia, antes de la toma de la Bastilla y antes de la Revolución, entonces cómo se vestían los hombres, y cómo hay muchos retratos de estos hombres que son eróticos también, pero estos hombres estaban con tacones, con medias, con pelucas, con unas blusas, eran camisas, pero parecían blusas llenas de holanes, con unos sacos de terciopelo. Pues es muy interesante también ver esto, ¿no? Imagínate, en este momento sería difícil considerarlo erótico, pero en el momento que se pintó, claro que lo era. Nos vamos a ir a un pequeño corte, no le cambies, está muy interesante el programa. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿tú te has puesto a pensar cuando ves algunas pinturas que te dicen que es arte? ¿Te has puesto a pensar en el erotismo? Porque acabamos antes de irnos al corte con los Luises, ¿no? Yo les decía a Julia, ahorita les presento a Julia, que en ese momento cuando pintaban a uno de los Luises con tacones, con medias, ¿no? Con chinos en el pelo, con muchos blusas como de muchos volantes y de holanes y en fin, pues seguramente el otro se sentía erotizado mientras lo estaban pintando y cuando veía ese cuadro. Sin embargo, hoy lo vemos nosotros y decimos, ay, qué ridículos, como con medias, con tacones, ¿no? Entonces no nos parece para nada erótico, pero el erotismo y el arte tienen tiempos también, tienen épocas. Y bueno, para hablar de esto, antes que nada quiero decirle muchas gracias a Jessy Orozco, a Giovanni Navarro, quienes están en los controles y en la producción, porque ellos hacen posible la transmisión de este programa. Y quiero presentarles a Julia María Asensio, es comunicóloga, artista y una gran amiga de mi corazón desde hace muchísimos años. A veces tardamos unos años en vernos, luego nos volvemos a ver con mucho cariño, y también están con nosotros Gaby y Elizabeth. Que entre las 4 vamos a hacer este programa delicioso. Vas a ver, no te despegues, por favor, de esta estación de radio. Julia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlota. Ahora yo ya tengo un nuevo título de comunicóloga, pero bueno. ¿No eres comunicóloga? No. ¿No estudiaste comunicaciones? No, me titulé en otras cosas, pero bienvenida a la comunicología. ¿A poco? Sí. Yo hubiera jurado que eras comunicóloga. No, gracias. Pues bueno, es un tema, creo que es fascinante, porque bueno, entra en la vida misma. Ajá. Y en muchos temas desde el arte hasta la psicología, hasta la filosofía. Y bueno, yo quisiera presentar a Gabilola y a Eli, y bueno, cada una va a hablar un área diferente dentro de... ¿Sí?
¿Está bien? Sí. Bueno, cada quien traemos así como, pues no preparado, pero así como hablado coloquialmente para que sea sabrosa esta plática. Muy bien. Y las invito, bueno, a escuchar a Gaby Lola primero, que nos platique un poquito de una idea y pues como una idea de cómo podríamos dividir el erotismo, cómo podríamos más bien ver el erotismo en la vida, ¿sí? Perfecto. Si quieres, Gaby Muy Lola. bien, Gaby. Adelante. Ajá. Mira, hace ratito platicábamos, Carlota, que el erotismo viene a ser parte o formar parte de lo que es la sexualidad. Claro. Y que, bueno, por lo menos todavía en mi época, la sexualidad en gran parte era vista como algo o sucio o algo malo o un tabú, ¿verdad? Y entonces tocar simplemente el tema de sexualidad a mucha gente de mi edad y más grandes nos asusta, ¿no? Sí. Así, ay, ¿qué es eso? Como hablar de erotismo más, porque más va todavía. directamente, ¿no? Entonces algo que les platicaba es, hay un autor que se llama Eusebio Rubio, que plantea la sexualidad de manera holónica o de manera como universos. Él presenta 4 holones que conforman la sexualidad, que serían... una de ellas es el género, otra de ellas es la afectividad, la reproductividad y el erotismo. ¿verdad? Así es. Justo cada una de ellas conforman todo lo que es la sexualidad. Entonces, enfocándonos, bueno, de una por una, lo que es la afectividad es cómo para nosotros los humanos también hablar de sexualidad es esta afectividad, ¿no? Claro. Yo soy, bueno, una persona que me encanta papachar y irme con mis amigos y esta parte de la cercanía, del abrazo, que forma parte de mi sexualidad y que no precisamente tenga que ver con la genitalidad o con un acto sexual, ¿no? Claro. Y viene dentro de la sexualidad. Luego, el género, como mujer, como hombre, que son esos 2 únicos géneros, 2 únicos sexos. Ajá. Cómo lo vivo en mi cultura, cómo lo vivo en mi país, como decíamos en hace mi ratito, comunidad. ¿verdad? En mi comunidad, dependiendo de cómo sea o incluso a qué religión pertenezca, o sea, es parte como de esto que se enfoca en la sexualidad. La reproductividad, que sería otro olón, que no nada más es mi capacidad si quiero tener hijos o no quiero, o si puedo tener hijos, sino cómo reproduzco esta creatividad. La trascendencia. Esta trascendencia, Sí, claro, hablábamos claro. de esa palabra hace ratito, de cómo la sexualidad es también creatividad, es generar otras cosas, ¿no? Y este punto del erotismo que estábamos compartiendo, ¿cómo viene a ser esta parte donde la creatividad misma fluye, donde sintiéndome yo bien conmigo misma, puedo entonces, digamos, en este sentido, como coquetearle a la vida, coquetearle a la creatividad. Y cómo al poner este término así sobre la mesa, podemos explotarlo, decía Julia María, desmenuzarlo, ¿no? Sí, claro. En cualquier edad. En cualquier, como decías tú, en cualquier tiempo, ¿no? No significa solamente querer tener una relación sexual con alguien, sino Claro, cómo yo me acepto, me disfruto y en base a esto brillo. Y claro que eso es atractivo para otras personas. por Y supuesto. cómo también utilizo esto para yo acercarme a los demás y para compartirme con los demás. Y vivir una vida con placer y felicidad. Exacto, ¿cierto? y como decíamos, los placeres también, como a veces a mí también me tocó como mucho mito en relación a los placeres, pero es delicioso, ¿no? Un rico masaje de pies, un rico, yo les decía, si estoy triste, llévenme una carnita en su jugo y yo soy feliz. Entonces, ¿cómo Comer da erotismo? placer. Sí. ¿Y sabes qué? No comemos por alimentarnos, comemos por placer. Exacto. Comemos lo que nos gusta. Entonces, Exacto. desde ahí está el erotismo vivo. Exacto, y ahí yo preguntaría, ¿verdad? Si incluso a nuestros radioescuchas, si realmente estás comiendo solo porque tienes que comer, ¿dónde está esta parte de tu de tu Claro, creatividad, de claro. tu placer que te ayude también a tener una vida más plena, ¿no? Exactamente. Y sana también. A mí me gustaría como redondear un poquito esto desde la etimología o desde el significado. ¿Qué es esta palabra tan curiosa, y tanto que nos hace un poco de ruido? Y desde la etimología, el término erotismo del griego eros designaba al amor, pero aquel amor apasionado unido con el deseo sensual. Claro. ¿sí? Pero hay otros términos, desde el latín eroticus hasta la misma palabra, ¿no? Sí, Eroticus. claro. Y desde el
griego era, a ver, déjenme ver, eróticos. Pero fíjense bien, aquí está muy interesante. Esto se refería al amor sensual y a la poesía amatoria. Esas palabras de amor que si nosotros escuchamos pues la palabra erotismo nos refiere a todo lo que tiene que ver con sensualidad, sexualidad, pero dejamos aparte la parte del lenguaje, del discurso, y ahí está. Ahí está. A mí me gustó mucho escuchar esto de poesía amatoria, ¿no? Poesía amatoria, que la poesía y la literatura pues son otro arte, ¿no? Claro, ahí venimos hablando del arte, exacto, ¿no? ¿Sí? Venimos hablando del arte, así muy es. bien. Qué padre, sí. Julia. Pues sí, muy bien. A mí me parece que los seres humanos, desde los primeros seres humanos, buscaban un poco este arte a través de las pinturas rupestres, ¿no? Que claro. Todavía las podemos observar en algunas cuevas antiquísimas, pero querían dejar huella de su época, de su tiempo, y de alguna manera pues sublimar toda esta parte erótica en algo que quedara, que trascendiera, pues. Y ¿no? claro, toda esa sublimación se expresa y se refleja desde la escultura, la poesía, la literatura, no digamos la pintura. La pintura, ¿sí? Sí, claro. Y con esto sería muy interesante puntualizar este tipo de actividad, pues digamos una actividad clínica, desde el quehacer pues de los clínicos, de los psicólogos, psicoanalistas, gestalts, hacer esta actividad o esta disciplina que se llama arte terapia. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es la arte terapia? Es pues esta combinación de las emociones con la plástica, de las emociones con las artes escénicas, de las emociones con la literatura, en su poesía, y a través de esa dinámica, el sujeto que está con alguna dificultad puede fluir y expresar, y a partir de esa expresión pues llegará en un momento la curación, ¿no? Así es, sí. Perfectamente explicado. Es muy interesante, y yo le tenía muchas ganas a este programa porque a mí me parece que, aparte de que van a surgir otros temas, que supongo que Julia e invitadas no nos van a decir que no, finalmente es algo tan profundo en nosotros, o sea, el arte no es algo superficial, sino es algo profundo de los seres humanos, de las personas, ¿no? Es sacar esa parte profunda para plasmarla en algo, como yo les decía, que trascienda. Nos vamos a ir a un cortecito, pero enseguida regresamos, no le cambies. Sí. Ya estamos contigo con esta relación entre arte y erotismo. Pues, ¿qué nos platicas, Elizabeth? A ver, sobre el erotismo. Bueno, les platico un poco desde nuestra vivencia como jóvenes. Como jóvenes, sí. Ya que pues todavía soy universitaria. Y lo que le comentaba a Julia María y a Gaby Lola es que realmente nosotros no tenemos como tabús sobre la sexualidad. Se nos da muy bien y creo que manejamos de información básica sobre la sexualidad y en sí el sexo como tal. Pero el problema ya entra como eso de la palabra erotismo. Creo que el amor hacia la pasión, el disfrutar, el poder ser creativos, como mencionaba Gaby Lola, probablemente no está tan profundizado entre nosotros. Ahí entrabas ya tú mencionándome que era la pornografía o cómo la veíamos. La pornografía, pues, mencionabas que es algo como la malicia, el lado oscuro de la venta, de la prostitución, de lo visual, de la excitación, pero de una forma, pues, negativa. Así es, sí es negativo. Como mencionabas, probablemente se acabaría la prostitución o la pornografía en cuestiones de estar más informados sobre el erotismo, sobre manejar un poco más nuestra sexualidad, el hecho de qué es tener sexo, no tener tabú sobre ellos. Y aquí va una frase muy conocida que es: lo prohibido es lo más tentador. Claro. Sí, y yo quisiera nomás así hablar brevemente de esto de la pornografía. ¿Desde dónde viene la pornografía como raíz? ¿Sí? Bueno, la raíz latina, pornaya, que quiere decir prostitución, y grafía viene del grafo, de la escritura. Sí. Entonces era como dice Celi, este lado oscuro que
pues estimulaba, ¿no? Esa parte pues provocativa Claro. de alguna manera y pues eso es lo que es muy tentador y es lo que nos hace ir hacia allá, ¿no? Y ahora hablando de la pornografía, yo creo que desde la juventud y todo lo que vives tú a través de, pues, no nomás los universitarios jóvenes, todo, cualquier, Sí, claro. jóvenes y adultos, ¿no? Claro, Sí, también. claro. Son usuarios. Sí, que era lo que decíamos, al momento de que ponemos sobre la mesa un tema, o sea, se puede ir resolviendo, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de poner el erotismo sobre la mesa Así nos ayuda a es. desmenuzarlo despacito, ¿no? ¿Cómo puede ser cómo puedes vivir tu erotismo con tu esposo? ¿Cómo puedes vivir el erotismo hacia la vida, hacia tu carrera? ¿Cómo puedes disfrutar, ¿no? ¿Cómo puedes Claro. conocerte? Hace ratito también decíamos, mediante el empoderamiento y el apropiarte de tu vida, de tu sexualidad, cómo puedes también entonces disfrutarla y la sexualidad en el amplio sentido, ¿verdad? ¿Cómo me voy a reproducir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué carrera quiero terminar? Claro. ¿Qué quiero disfrutar? ¿A qué arte me voy a dedicar? ¿No? Porque creo que, como decías, Carlota, todos los seres humanos de alguna manera u otra podemos sensibilizarnos al arte y vivirlo y explotarlo. Y eso es también vivir el erotismo, ¿no? El erotismo hacia la vida, el disfrute, el placer. disfrute. Ajá. Oye, me haces ligar y que no podemos olvidar al padre del psicoanálisis, Claro. Freud, Ajá. que tenía, bueno, este concepto de eros vida, thanatos muerte, ¿no? Sí, claro. Y ahí podemos ver que el eros, pues es esta parte que dices tú, desde de la vida para mí, ¿qué voy a decidir, no? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué va a ser el eros para mí? Sí, desde el arte, pues desde la vida Desde misma, la ¿no? vida misma, la vida Comer. fluye a través del eros. Sí, claro. El eros es la vida, o sea, sí, Es la vida, sí. totalmente. Pero dime una cosa, a ver, di. No, es que me quedé pensando, y lo comentábamos hace ratito, que nos pusimos un poquito a discutir el tema de una manera muy agradable, Ajá. que bueno, también vienen aquí esta palabra tan fuerte que es las filias, Las ¿no? filias. Ajá, Y las sí, claro. filias son esas desviaciones que, bueno, podríamos traducirlas como enfermedad de acá emocional, pero para esa persona eso va a ser el erotismo, ¿no? Ujú, Sí, así entonces, es, ¿cómo claro. se vive? Y la pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? Ajá. ¿Cuál es el equilibrio, no? Desde que Eso es lo rico de la disfrutar. sexualidad, Sí. ¿eh? Es lo rico de la sexualidad. Hay tal diversidad que finalmente todos y todas tenemos alguna filia. Ah, seguro. Así de simple, ¿no? Seguro. Entonces, es una diversidad enorme, por eso hablar de sexualidad es tan apasionante. Claro. ¿no? Cuando te metes en el tema ya no te puedes salir. Entonces, pues yo no me puedo salir, yo no sé si todo el mundo, pero ajá, por la gran diversidad que hay de todo lo que cada uno vamos viviendo, ¿no? Porque somos una construcción distinta cada uno de Claro. nosotros. A mí me gustaría Sí. nomás Sí. platicarles una experiencia. Ajá. Hace mucho tiempo teníamos talleres de expresión, que ahora podríamos decir arteterapia o lugar para expresar. Y era muy interesante, pues, trabajar a través de dibujos, Ujú. ¿sí? Las sexualidades. Ujú. Y cómo era interesante ver cómo los jóvenes, más bien los niños y jóvenes, tenían una desinhibición muy, muy, muy rica, y Ajá, más claro. viéndolos en la expresión artística. Y llegábamos a los 12, 13, 15 años y a partir de allí ya había unos bloqueos tremendos. Claro. Sí. Y el papel seguía en blanco. Ajá, claro. Entonces, Qué bueno, bonito. sí, como Sí. experiencia. Como ¿no? experiencia, qué bonito. Yo te quisiera preguntar, Julia, ¿por qué le tenemos miedo al cuerpo? Es una buena pregunta, Ujú. que yo creo que es una pregunta muy subjetiva, Ujú. que podríamos hacérsela de ser humano en ser humano, porque es muy difícil contestar. Pero tú qué crees? Pues yo creo que, vuelvo a esto, habría que ver las historias, ¿no? Ajá. Las historias. Y yo ahora que estoy incursionando en esto de ya ir formando pues un espacio, podría decir clínico a través del arte, Exacto. pues quisiéramos trabajar mucho estos temas y ver cómo se resuelve a través de estas expresiones artísticas en cada uno, pues Claro. sus historias. En cada uno va a ser distinto, yo lo sé, Claro. pero en general la mayoría de las personas le tienen miedo al cuerpo. Ese miedo yo lo traduzco en miedo a la sexualidad, miedo al erotismo y mejor me volteo para otro lado. No quiero ver, Claro. ajá, no quiero saber, ¿no? ¿Sabes, Carlota? Ajá. Yo sospecho que, Sí. bueno, y me doy cuenta,
el conocerte, el conocerme, el ver mi cuerpo, el tocar mi cuerpo, el descubrir mi poder personal, tal cual, me hace un ser más poderoso, claro, más por dueño de supuesto. mí misma. Entonces, yo sí sospecho que esta parte de la educación que nos lleva al control. Así es. A mí me conviene, si quiero controlar esta parte, Ajá. que no tengas tanto poder. Entonces, mejor meter miedo al Así cuerpo es. y a otras cosas. Nos vamos al último cortecito, pero enseguida regresamos, no le cambien. Pues estábamos hablando de este miedo, ¿no? Y que a mí me pareció muy interesante lo que decíamos ahorita en el corte, que me decías, bueno, es que el miedo es para controlar. Entonces, la cultura que mete miedo al cuerpo, pues entonces controla los cuerpos. Exacto. Y una cultura que te empodera, que te da como posibilidades de vivir tu cuerpo y tu sexualidad de manera libre, no estamos hablando para nada de libertinaje ni nada de eso, sino me hago cargo de mi cuerpo, de mi deseo, de mis emociones, de mis amores y Te de da mis poder. desamores. Claro. Me hago cargo de mi sexualidad y de mí misma, pues eso le daría miedo a otros que nos quieren controlar. más Claro, bien, ¿no? sí. Y viene- Teníamos un maestro maravilloso que nos dio muchos cursos a Julia María y a mí, que nos decía, ¿cómo era tu sexualidad antes del primer manazo? ¿Te acuerdas? Claro. Era súper diferente a Claro. cuando te dijeron, cochino, quite la mano de ahí, Sí. ¿no? Entonces, los niños tienen una sexualidad, decía papá Freud, polimorfos perversos, ¿no? Porque es completamente natural, ¿no? Claro. Entonces, no tienen todos estos tabús y estas telarañas con las que hemos crecido y que tenemos como adultos. Pero tú eres muy jovencita. Entonces, a mí me encantaría, te voy a leer una de las preguntas de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, Máxima, por hablar. Dice, ¿qué consejo se le puede dar a una mamá que quiere que su hija adolescente sea como ella fue cuando tenía su edad? Y por ello, ella y su hija tienen muchos conflictos. Gracias, Carlota. Yo creo que es importante que además de tener buena relación, es lo que hablábamos, el conocimiento. El conocimiento nos da poder. Muchas veces las generaciones siguen con esos tabús. Son otras épocas, son otras eras, sí, todo eso, pero la información ahí está. Ajá. Entonces, muchas veces el tener contacto con, en mi caso, mis padres o mi madre en específico, de brindarle información de qué es lo que me está pasando y decirle, pasa esto y esto. A veces es difícil, pero es importante como tener esa pequeña comunicación, Claro. porque el estar informados, madre e hija, sobre la sexualidad, no si son activos o no activos, sino solamente si cuentan con la información y la Claro. educación de cómo sobrellevar eso, probablemente promueva un mejor contacto madre-hija o padre-hijo. Ujú. Esto es por cuestiones de información. Solamente hablábamos de por qué le tenemos miedo al cuerpo, por qué Ujú. no queremos conocerlo, porque probablemente tengamos miedo a saber la respuesta, tanto negativa como positiva. Así Probablemente es. sea más negativa que positiva. Claro. Y ya no sabemos cómo enfrentarlo. Ujú. Entonces, lo mismo, la educación nos brinda poder Ujú. y el tener comunicación con madre e hija sin necesidad de que alguien de las dos se imponga, de que Exacto, yo mando aquí exacto. y sigues mis reglas. No, pasa esto y si no sigues las reglas o no sigues una normativa o no sigues la educación, probablemente tengas consecuencias que en un futuro pues van a arrastrar muchos más problemas. No, Date cuenta, sí, claro, ¿no? claro. Date Abre los cuenta, es ojos. importante. Ambas, no solamente Ujú. hijas, Ambas. sino ambas. Ajá, Quítate exacto. ese tabú de hablar con la hija sobre sexualidad, sobre Claro. erotismo. Pero aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Ok. Y yo quisiera ser como muy clara en esto. Existe la palabra confianza, ¿verdad? Claro. Ujú. Y qué padre que desde los padres, llámese papá y mamá, Claro. papá con la hija, mamá con la hija o al revés, ¿sí? Sí. Pero hay que ver cómo vivió el padre o la madre esa Exacto. sexualidad, ¿sí? Porque a veces si no lo tienen resuelto, no pueden generar una comunicación muy sana, digamos Claro, así. ni directa ni sana. Me gusta mucho lo que dices, Eli.
y digo, corroboro Sí, claro, tu reflexión, pero sí me gustaría como poner ese puntito muy importante de cómo viven, cómo están esos padres en la sexualidad. Claro, y sí, es muy fíjate, importante. A mí me gustaría decir, Carlota, también, acuérdense que nuestros adolescentes justo están en esta etapa donde les toca conflictuar las estructuras viejas. Sí. Entonces, qué maravilla que tengo un hijo adolescente que viene a cuestionarme todo eso que yo viví en un tiempo. Los tiempos cambian y la educación se forma también con la educación social. Así o sea, es es. imposible que yo diría, la educación que la mamá recibió en su tiempo no va a ser la misma que está recibiendo su hija. Claro. Entonces, como dice Eli, ¿qué tanto también como mamá estoy abierta a reeducarme, a tocar ese mundo que está viviendo mi adolescente, para que entonces construyamos nuevas reglas a partir de esto? Ya no son niños, pero entonces necesitan, aparte en su cuerpo está empezando toda una... Un montón ¿Se de acuerdan de cambios. esa, De hormonal? de esa Ajá. significación de ese concepto de adolescente? Adolece, Adolescente. duele, Claro. pero adolece, duele su cuerpo porque está creciendo y Claro. para él es muy o ella es muy sorprendente, pero no nomás queda ahí. No. También genera un reflejo en el padre o madre, porque ellos también, como entran a una etapa adulta, muy adulta o medianamente, también sus cuerpos están cambiando y adolecen. Entonces ese adolescente le está reflejando. Exactamente. al padre, Por ¿no? eso hay tanto conflicto. Claro. Norma Velasco, muchísimas gracias. Nos dice saludos al programa. Carmen Díaz, creo que el arte y el erotismo van de la mano. Es como las letras. Gracias al erotismo hay grandes obras que tienen un impacto en la actualidad. Sí, claro, por Muy supuesto. bonito. Lourdes Barragán, gracias por compartir temas tan importantes, temas que quitan la ignorancia y nos ayudan a conocer un poco más las cosas que nos rodean. Y también conocernos a nosotros mismos mejor. Tengo siguiendo los 25 años. Eres una divina, Lourdes, qué bueno que nos hablaste. Erika, ¿qué opinan sobre una mujer que es psicóloga y su marido la controla? Ay, caray, mira, te voy a, ahorita les paso el micrófono a las amigas que están con nosotros esta tarde, pero a mí me gustaría decirte que no podemos saber lo que pasa en las parejas. Lo que pasa en las parejas queda como dentro. Tal vez si ella se siente controlada, y te lo ha dicho, pues ella tiene que hacer algo con su marido, tiene que hablar para ver cómo se pueden relacionar mejor. O si nosotros lo vemos desde afuera, nosotros podemos ver de repente, ay, cómo la controla, y resulta que ella está feliz teniendo esa relación así. El otro día me acordaba que una vez que leí una biografía de Margaret Thatcher, de la mujer de hierro, le decían, o sea, un mujerón de ese tamaño, y ella decía que todo el tiempo que estaba en la misma ciudad con su marido, que era mucho tiempo, ella dejaba lo que tuviera que hacer en los conflictos mundiales y universales y tal, para ir a hacer unos huevitos con tocino para él, porque a ella le gustaba hacer eso, porque le gustaba chiquearlo y porque a él le gustaba cómo ella preparaba esto. Entonces, ¿cómo te diré? Como que a veces vemos cosas que no son, porque nosotros pensamos, todas las psicólogas deben de ser súper liberadas y tienen que traer al marido del pescuezo. No, a lo mejor ellos tienen ya un acuerdo, una manera de ser, ¿no? En donde pues cada uno de nosotros con nuestra pareja hacemos esos acuerdos y los demás nos pueden ver mal o nos pueden ver bien, pero eso es un asunto de los demás, no de la pareja. Y volvemos a la parte de erotismo, el placer. Si a ella le causaba placer y hacerle sus huevitos en lugar de controlar el mundo, pues dices, Pues sí, claro, es parte de erotismo. Exactamente, muy bien. Claro, Muy es que el buena erotismo reflexión. visto como pasión, ¿no? Que te apasiona. Claro. Así es. No sé si quieran decir algo más a Erika. Pues yo nada más cerraría diciendo, como dice Silvio Rodríguez, pues nadie sabe lo que se vive debajo de las sábanas más que la misma pareja. Así es. Eso es lo que a mí, no tenemos más información de Erika, no sabemos si Erika es la psicóloga o es una amiga de ella o es algo que ella ve, ¿no? Claro. Pero pues estas reflexiones yo creo que pueden darle pie a más reflexión sobre la pregunta que nos hace. Pues ha sido un programa con un placer enorme y se nos fue como agua entre los dedos. Sí. O sea, ya casi estamos al final del programa.
me gustaría muchísimo que antes de irnos nos dijeran dónde las podemos contactar, dónde están, Claro. qué hacen, que nos invites a tus... Tú tienes que venir otra vez, ¿eh? Gracias. Bueno, todas, ¿eh? Pero acá Julia María la vamos a sentenciar para que nos venga Pues a hablar. muchas gracias Otro por- programa de arteterapia. Sí. Realmente, ¿qué hacemos cuando entramos a un taller de estos? ¿no? Claro. A ver, Gaby, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, Carlota, Ajá. aprovechando también el Sí. tema, soy especialista en niños y adolescentes Sí. y trabajo también cuestiones de talleres y conferencias de sexualidad, sobre todo en esta etapa de la adolescencia que Sí. para muchos papás se vuelve compleja. Ajá. Bueno, pues a mí me fascina trabajar con chavos. Estoy a sus órdenes en Efraín González Luna, 2110. Ok. Estoy en la Colonia Americana y pues les puedo dejar igual también mi celular. ¿Teléfono? Ajá, es 331-422-4334. Soy terapeuta, entonces lo Muy que se les bien. ofrezca. Y estoy a es sus futura órdenes. terapeuta de la clínica en arte También. terapia. Claro. Arteterapia, sí. Y rapidísimo, Julia María, y nada más les digo que Eli es estudiante, pues ella no les va a dejar teléfono ni nada, pero tu teléfono, Julia. Es el 333-968-5371. La Ahí. tendremos pronto de nuevo a Julia María. Te agradezco muchísimo que nos hayas escuchado. Te deseo que tengas una excelente noche con mucho placer y mañana nos escuchamos en punto de las 7. Gracias por tu compañía. Gracias, Julia. Gracias, Eli. Gracias. Gracias a ti, Gracias. Carlota.